Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo comienzo, Estudio Bíblico Devocional. Aquí estamos saludándoles y deseándoles el mejor tiempo para aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy también una cordial bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Pastora Pili, bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de gran bendición aquí en nuestro estudio del Sefer de Bereshit. Amén, bendiciones, saludos, soy Camilo Alfaro, un gusto poder estar con ustedes en el día de hoy, en este nuevo comienzo de la Torá, donde estaremos aprendiendo, escudriñando la palabra. Muy feliz, muy contento de poder estar con ustedes y poder sentarnos, escudriñar la palabra y verdaderamente aprender juntos en casa, donde sea que nos estés viendo en este momento. Estamos muy felices de que estés conectados con nosotros en este día. Bueno, yo creo, Pastor Roberto, que una de las introducciones poderosas que le podemos dar a la enseñanza del Sefer de Bereshit es, pues, la primera cita con la que podemos arrancar esta enseñanza. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Definitivamente, cuando entramos al tiempo de Parashá en nuestro ciclo anual, este círculo del estudio bíblico, pues empezar en el principio, en Bereshit, es un reto extraordinario. Es un reto profundo, porque definitivamente el tiempo es tan supremamente corto. Creo que no nos alcanzaría todo el Bereshit, la eternidad, para lograr el estudio completo de un parashá tan apasionante como es el primero. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos. El capítulo 1 de Bereshit, Génesis, verso 1. Pero para dar introducción a nuestro tema y a estar compartiendo sobre todo lo que queremos entregarles en esta porción de Parashat, yo quiero que vayamos por un momento al libro de Proverbios. ¿Por qué al libro de Proverbios? En el capítulo 1, porque debemos encontrar cuál es el principio. Ajá. Bereshit, esa palabra siempre la hemos definido como el principio, pero realmente vamos a ver un poco más allá del principio, porque del principio entendemos que tal día, a tal hora, en tal punto, dio comienzo. Eso es Correcto. El principio. Pero lo que realmente el texto que estamos leyendo nos indica no es el principio como tal, sino todo cuanto existió en la eternidad antes del principio. Claro. El libro de Proverbios en el capítulo 1 dice: para entender sabiduría y enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué quise dar comienzo, mis amados compañeros en la mesa de trabajo, con este libro de Proverbios? Porque en el principio es fundamental entender el consejo de los sabios, sabiduría. Sobre la palabra Bereshit se ha estudiado inmensamente. Así es que, ¿qué tal si damos comienzo hablando en primer lugar
¿qué significa la palabra Bereshit? Creo que hablar del libro, del Sefer de Bereshit, sin antes darle digamos como el estreno a la palabra, lo que significa en el principio. Recuerden que no es lo mismo decir Génesis que decir Bereshit. Correcto. ¿Verdad? Camilo, yo quiero que tú como que nos apliques un poco esta enseñanza, porque hay algo tremendo en decir Génesis es creación, pero Bereshit, ¿qué es? Claro, y en Bereshit es tan importante, y yo creo que antes de explicar todo esto necesitamos notar de que ahora que estamos en la palabra y estamos estudiando las raíces de nuestra fe, vemos a Génesis desde un contexto ya totalmente diferente, y lo tenemos que ver para todas las personas que están entrando en este capítulo de la sabiduría, Amén. en este movimiento de la sabiduría de la palabra, porque ya no vemos la creación de un sentido de como lo explicaban antes, sino que ahora lo vemos más profundo. Claro. En verdad, como decía el pastor Roberto, de solo Génesis o Bereshit, capítulo 1, verso 1, de ahí pudiéramos sacar 30,000 estudios y nunca llegar al punto fuerte de la palabra, porque solo en el principio, en Bereshit bara Elohim, solo en esas palabras hay un contexto profundo de lo que en verdad significa la creación. Dios, Elohim, decidió crear, por supuesto, pero con solo decir crear, ya en ese contexto hay una profundidad muy profunda en el decir que Dios mandó a decir algo que ya estaba, por supuesto, hecho. Y por supuesto vamos a hablar un poco más también más adelante del verbo y de qué significa esto. Pero para mí es tan profundamente importante que entendamos que solo el verso 1 en verdad nos da una profundidad de todo el capítulo de Génesis. No tenemos que leer, no estoy diciendo que no leamos, estoy diciendo que no tenemos que ni leer el resto del capítulo 1. El capítulo 1 nos resume en esas palabras, Bereshit, bara, Elohim, Hamasayim, la profundidad del resto de la creación, de cuando Dios decidió crear. Y es muy importante esto porque Él crea, Él es el único que crea, el que forma, el que dice, el que hace. Nosotros los humanos no creamos, no inventamos. Albert Einstein no inventó nada. Claro. Él lo único que hizo fue encontrar un misterio que ya existía, que ya se formaba. Entonces el hombre no crea, no tiene esa habilidad de crear. Todo lo que existe ya ha sido creado, nos dice el libro de Colosenses. Correcto. Es muy importante esto. Ahora, Pastor Roberto, explícanos de qué se compone, qué es las letras en el alefato hebreo. ¿Y por qué en el alefato hebreo? Bueno, porque Bereshit no fue escrita en español, fue escrita en el idioma Kadosh. Una de las cosas más grandes y poderosas de Bereshit es que no solo creó, sino que inmediatamente está incluida el idioma en que lo creó. Y tenemos la palabra Bereshit, Pastor Roberto. Correcto. Explícanos cuáles son las letras que componen esa palabra Bereshit, hacia dónde nos lleva esa palabra de Bereshit en la enseñanza de este Sefer. Bueno, muy bien. La palabra Bereshit, tú hacías una claridad que también quiero retomar antes de la respuesta. No es igual mencionar Bereshit que mencionar Génesis, como lo hacemos en el español. Sí. Porque la palabra Génesis en español realmente Origen. viene del griego. Y la palabra Génesis en español nos habla de origen, nos habla de gestar, de empezar. De creación. Pero Bereshit, repito, tiene más que el principio. Y como tú lo dices, el Bereshit contiene en sí mismo, es el poder de la palabra creadora. Es decir, correcto, que a través de las letras que vamos a mencionar, evidentemente viene todo lo que es creación. Y es interesante mencionar esto. Bereshit contiene en sí mismo lo que más adelante veremos en los siguientes parashá, como es los 613 misbot, es decir, los mandamientos están contenidos, están allí, es la fuerza del poder de esa palabra creadora. Entonces, la palabra bet, si nosotros vemos en el original hebreo, la palabra bet en principio es una letra, podríamos decir en español, mayúscula. Sí. Es más grande. Esa palabra bet más grande
que representa realmente casa, es bien importante porque también alude a Ben, la B de Bereshit, nos habla de hijo. Correcto. Y allí es a donde quiero que empecemos. Bet, Ben, hijo, el Bereshit. Es decir, la siguiente letra que vamos a ver en el orden de Bereshit, recuerden, de derecha a izquierda en el original la hebreo, Resh. es la letra Resh. Esa letra Resh tiene que ver con la expresión Rishon. Esa es palabra Beresh. Beresh Bereshit. significa Rishon, la letra R, la Resh, no la letra R, perdón, la Resh, lo que significa es Rishon. Y Rishon lo vimos en uno de los parachá ya anteriormente. Correcto. Nos indica lo primero de lo primero. Es decir, el ejemplo La que he colocado al primicia de respecto la es primicia. cuando colocamos un plantío o se planta, lo primero de toda la plantación, ese es el Rishon. Más que la primicia, es lo primero. Y por eso ven el hijo, allí está inscrito ¿quién? Yeshua HaMashiach, ven el hijo. Luego encontramos la letra Aleph Ahari, que realmente nos habla de tiempos, la letra Shin, la letra Yod, la letra Yom, que nos habla también de los días, y finalmente encontramos la letra Tav. Ahora, esto es muy importante porque si notamos el principio, la primera letra que vamos a encontrar en la lectura de nuestro texto es la letra Aleph. Sí, Esa letra Aleph como tal le pertenece exclusivamente a Dios. sí. Por eso luego viene la Bet, pero de la Aleph a la última letra, que es la Tav, vemos que la Tav representa una cruz. Sí. Es decir, que desde el principio el Hijo y cierra con la Tav, que es la cruz. Ya nos está indicando la palabra que hay un Hijo que es el principio de toda la creación, ya existe antes de esta expresión. Estábamos comentando nosotros aquí en nuestro estudio particular que es importante tener presente algo. Desde el tiempo eterno, ya el Mesías, Yeshua HaMashiach, existe y es. Exacto. Como dice Colosenses en el capítulo 1, verso 16, El dice, primogénito. Él es el primogénito. Por Él todas las cosas fueron creadas. Entonces ahí entramos también en un tema muy importante, pastor, para aclarar y ya, porque ya vamos en el tercer, ¿cierto? De la Torá. Sí. Y yo creo que ya para esto, como la pastora Pili lo había dicho, ya para este es bueno que hayan estudiado los otros porque queremos entrar un poco más profundo en el Claro. tema. Estamos hablando de que aquí no estamos hablando de tres dioses cuando hablamos de Elohim, aunque es plural. Correcto. Es muy importante aclarar esto. Claro. Para las personas que usan la palabra Elohim, estamos hablando de plural, pero no estamos hablando de una formación trinaria. Correcto. Que viene de un concepto de egipcio, Babilonia, y que se adaptó bajo la Iglesia Romana Católica. Correcto. Sino que estamos hablando de un solo Dios, un Un Dios Ejad. un Ejad, exacto, que va a venir a la tierra a redimir al pueblo después, ya cuando hablemos de un poco más al profundo. Pero es muy importante entender esto porque entonces, si tenemos claro esto, el resto de la historia de lo que estamos hablando solo en el Bereshit Bara Elohim, se nos va a hacer mucho más claro de que Dios nos está mostrando una historia de que Él va a crear una casa y de que Él mismo va a morir en la cruz por cada uno de nosotros desde el principio. Y es tan interesante porque, pastores, muchas personas nosotros tampoco no lo sabíamos, no nos estamos sintiendo orgullosos. Lo que estoy diciendo es que hermoso sería que el mundo supiera de esto, porque muchas personas, lo digo en las cápsulas de vida, muchas personas piensan de que Yeshua nació en Belén y que ahí fue su formación. Ese fue su principio. No, el principio, una vez más lo decíamos antes de grabar el programa de hoy, el principio de la sabiduría, y vamos a hablar un poco más en respecto a eso, pero es muy importante entender que Yeshua es Dios. Claro. Y que viene de Dios, es Dios mismo, no es una parte de Dios, no es creado. No es un Mesías que fue creado, no, es Dios mismo, y desde el principio nos muestra el Aleph Tav, que es muy importante porque Yeshua mismo repite esas palabras. El griego lo traduce como el alfa y el omega, pero por supuesto sabemos que la palabra correcta es el Aleph y el Tav, y desde el muy principio nos está diciendo yo soy, las mismas palabras que usó con Moisés en el desierto. Hay una palabra que a mí me gusta tomar
en esta enseñanza que está en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 8, porque el libro de Apocalipsis, el nombre correcto es Revelaciones, el libro de Apocalipsis, hay una palabra allí que nos está llevando a la palabra de Berechit, ¿verdad? Para podernos explicar la primogenitura de nuestro Yeshua, ¿verdad? Está en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, si quieren leerlo con nosotros. Sería bueno que todos lo buscaran para que vieran. Y como cuando usted encuentra la cita bíblica y usted la busca, usted inmediatamente se conecta con lo que estamos enseñando en este momento. Leámosla, por favor, pastor. Dice la palabra en el libro de Revelaciones, capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio, desde el Bereshit del mundo. Esa cita nos lleva a la palabra Berechit, donde fue inmolado. O sea que todo lo que el plan de Adonai para la tierra está escrito en la palabra Berechit. Ahora, Yeshua dijo lo mismo, en sus propias palabras, nos lo explicó en el libro de Juan, Caminito, si quieren leerlo, Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Yeshua nos llevó a este mismo principio de Berechit. Claro. Juan capítulo ¿qué? 10, 17, 18. Juan 10, 17. Ok. Dice la palabra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Pero nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Oh, eso es tremendo, Pastor Roberto, porque cuando tú estabas explicando ahorita, me pareció tan impactante, el Pastor Alfaro es súper apasionante en buscar cada letra, que todo lo que le está enseñando cuadre perfectamente con la enseñanza de Berechit. Fíjate que la letra, Pastor Roberto, tú decías la letra Bet, que es una casa, ¿verdad? Si ustedes ven la letra Bet, que es una casa, arriba hay un movimiento espiritual y abajo hay otro movimiento espiritual. Pero tiene la palabra casa. Luego tenemos la letra que, perdón, Bueno, Resh. ¿Quieres que hablemos sobre Sí, hablemos de la frase. Yo creo que la frase es la que más nos impacta en este momento. En la Bet hay una historia maravillosamente extraordinaria y es, puedo decirlo, como un mundo superior y un mundo inferior. Sí. El mundo superior celestial y la tierra, esos dos mundos se conectan. Sí. Se conectan. Esa conexión, entonces... Como una VAP, es ¿no? como la letra VAP haciendo la conexión. Miren Hermoso. lo interesante. Cuando nosotros mencionamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original hebreo nos damos cuenta que estas palabras están divididas en 7. Hay 7 palabras. Tú la tenías hace un momento en tu información allí. Sí, correcto. Entonces tenemos Bereshit, la primera palabra, Barat. Esta palabra Barat aquí es un verbo realmente de hacer. Elohim 3, Et 4, Hashan Mayin 5, 6, Bet 6 y Jared 7. Entonces, estas 7 palabras que nosotros vemos allí nos indican algo muy importante, porque si nosotros hacemos un conteo de esas 7 palabras, nos daremos cuenta que justamente la palabra en el centro, la que vamos a encontrar, la palabra Et, en el original hebreo vamos a tener la letra Aleph y la letra Tap. Pero lo interesante, eso es en cuanto a las palabras. Si nos vamos en cuanto a las letras de esa frase en el original hebreo, notaremos que al partir de ese centro, que es la letra número 4, donde está la Aleph y la Tap, es decir, el principio y el final, ¿de qué? El principio y el final de las 22 letras del alefato, o de las 28 letras realmente, porque recuerden que tenemos 5 más 1, que son las que conforman el total del alefato hebreo. Para hacerlo muy simple entonces, vemos que hasta donde está Aleph y Tap, encontramos hacia la mano derecha 14 letras. Correcto. Y después, hacia el lado izquierdo, otras 14 letras. Estas 14 letras nos suman un 28. total de 28, es decir, las 28 letras que van a conformar
el alefato hebreo. Pero también importante notar lo que dijiste para que no se te vaya también esa palabra, porque sé que lo vas a mezclar. Son 7 palabras. Y sí, correcto. 7 palabras, sí, correcto. Sí, pero estoy diciendo que ahí el número 7 se resalta en todos estos números por que estás supuesto. diciendo. Sí, correcto. Número 7 hablando de plenitud. Plenitud. Exacto. Entonces, 7 palabras. 7 fiestas. 7 fiestas, 28 letras divididas por 7, 14 de un lado, divididas por 7, o sea que solo, por eso decíamos al principio, para que entendamos más, por qué solo de Génesis 1:1 no podemos salir, porque solo la primera frase de la palabra del principio nos está diciendo un montón de información importante que necesitamos entender. Para poder entender todo lo demás. Exacto, y es tan perfecta esa frase que se usa en Génesis 1:1, que nos está diciendo que la plenitud de la palabra es perfecta. Correcto. Es lo más perfecto que hay. O sea, el 7, plenitud en la frase del principio. Ahora, observen lo interesante. En esa frase del principio, leyéndola en el original hebreo, nos damos cuenta, si tomamos solo las iniciales, vamos a tomar las iniciales de la frase. La primera es la letra Bet, tiene un valor numérico de 2. Sí. Luego tenemos la palabra Barak. Y esa palabra Barak también está conformada por la letra Bet, que tiene el valor numérico 2. Luego viene la letra Aleph, luego una letra Aleph, luego una letra Hei, luego una letra Bat y luego finalmente una letra Hei. 5, 6. El total de esta suma nos habla de 22 letras. Observen, nada es casualidad, nada es casual, nada es una coincidencia. Permítame hacer una muy breve reseña que ya la mencioné en otro momento, pero creo que es una ocasión especial mencionarla ahora mismo. Un rabino muy famoso, un sabio muy reconocido, un jaján, un hombre que ha dedicado, vivió más de 130 años y dedicó más de sus 100 años al estudio de la Torá. Fue invitado, aún con su edad y su vejez, a una universidad muy importante en Israel, en Jerusalén, para que le diera una charla, un estudio a un número de rabinos, también hombres ya muy estudiosos de la palabra. Estos rabinos estuvieron muy atentos a esta conferencia, viniendo de un sabio tan reconocido, aún en su avanzada edad. Cuando el rabino se presentó al auditorio de una multitud de hombres estudiosos de Torá, el rabino pidió que le trajeran consigo su Torá. Abrió su Torá y al abrir su Torá, él básicamente hizo una sola mención. Él hizo una mención y dijo: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Es todo lo que tengo para enseñarles hoy. Entonces, todos los estudiantes conocedores de Torá, apasionados de Torá, dijeron: pero este hombre, ¿qué le pasa? Probablemente sea su edad, probablemente ya no entiende lo que dice. Y a lo cual él contestó, al ver la reacción de los estudiantes, dijo: seguramente ustedes estarán pensando que soy un hombre de demasiada edad y que no sé lo que digo o que se me olvida lo que tengo que hacer. Están muy equivocados. Solo quiero cerrar esta conferencia con esta frase diciendo algo. Por más que tú estudies la Torá con todo el intelecto, con las humanidades, con la tecnología si es necesario, por más que estudiemos Torá, si olvidamos el Bereshit, si olvidamos Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, si olvidamos que Él es el creador, que las palabras tienen el poder de la creación, que todo cuanto existe antes de que nosotros entendamos el concepto creación ya existía. Exacto. Y es interesante porque esa palabra hamayim allí nos habla de la creación del fuego y la creación del agua en el primer verso, porque luego entrando a Génesis o a Bereshit capítulo 1 verso 2 nos damos cuenta que allí nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y esto nos indica que ya había fuego y ya estaban los cielos y había agua, y también nos habla de que ya existía propiamente la tierra. Entonces, un tema que también debemos considerar, no lo vamos a poder desarrollar hoy, definitivamente no, pero yo se los quiero dejar a los hermanos que nos acompañan como una inquietud. Es importante que estudiando Bereshit, capítulo 1 y los primeros versos, entendamos cuáles cosas fueron las que realmente Dios creó, cuáles fueron las cosas que Dios hizo, cuáles fueron las cosas que el Eterno organizó
porque son tres principios diferentes. Cuando Dios dijo, sea la luz fue. No dice la palabra, Dios dijo, sea la luz y creó la luz. ¿Ven? Allí simplemente dice, sea la luz y la luz fue. Correcto. Pastor Roberto, algo importante que quiero que recapitulemos, porque fíjense que estamos dando mucha información, pero vamos a recapitular algo importante. Número 1. En la palabra, en la frase, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, tenemos en el hebreo que ahí en esa sola frase tenemos las 22 letras del alefato hebreo. O sea, es impresionante. Nada más ahí ya tenemos todo el alefato hebreo colocado dentro de esta frase. Número 2. Dentro de la palabra Bereshit tenemos un significado, ¿verdad? Tenemos 7 letras, decía el Camilito hermosamente, 7, que plenitud, 7, que es las manifestaciones del Ruach HaKodesh, 7 fiestas del Eterno, 7 días a Shabbat, ¿verdad? Todo el 7 comprendido en solo la palabra Bereshit. ¿Qué más tenemos en Bereshit? Tenemos nada más y nada menos que la manifestación del nombre de nuestro Mashiach dentro de esa letra. Exacto. ¿Verdad? Algo importante es que cada letra tiene una autoridad espiritual para la cual fue creada. Bet, casa, ¿verdad? Luego tenemos la Resh, que es primero. Luego tenemos la Aleph, que es autoridad. Luego tenemos, se me perdió mi sketch aquí, Pastor Roberto, aquí. Vale, la Chim, que es para destruir. Luego tenemos la Yod, exacto, que es trabajo. Y luego la última, la Yod, que simboliza la cruz. ¿Verdad? Entonces allí tenemos... La tab, que es la cruz, perdón, discúlpame. La tab. En el pictográfico, realmente, en el pictográfico, la tab, que es la última letra del alefato, del Aleph B, representada por una cruz. Esa cruz en el pictográfico nos está indicando el tiempo que se la marca, la señal, el pacto de Adonai, ¿verdad? Bueno, entonces, solo hasta ahí hemos tomado el tiempo para explicar lo que es la palabra Bereshit. Ahora, vayámonos un poquito más profundo, o sea, avancemos de Bereshit, creó. Miren, esa palabra creó, nosotros le tenemos que hacer una auditoría espiritual. Y a mí me gusta la palabra auditoría, porque cuando hablamos de auditoría es ir a la raíz de esa palabra, ¿sí? A ver, Camilito, ayúdanos con la palabra creó. Ahí es muy importante porque cuando hablamos de crear, hay cosas, decía el pastor Roberto hace unos minutos atrás, que el Elohim creó cosas antes del principio como nosotros lo conocemos, y son muy importantes esas cosas. Él creó, es expresar. Me encanta la cita de Isaías capítulo 45, desde el verso 11. La pueden buscar en casa. ¿Cuál es? Isaías 45. Leámosla, vale la pena que quede. Así ha dicho Yahweh, el Santo de Israel y su Hacedor. Ahí está la palabra crear, creación. ¿Me van a cuestionar sobre dar instrucciones respecto a la obra de mis manos? Cuando el hombre y la mujer empiezan a cuestionar a Dios, es como un niño atrás de un carro de 2 años, cuando el padre está manejando destino a un lugar y le dice al papá o a la mamá, estás yendo en el camino incorrecto. Y este es un niño que a lo mejor se pierde en la misma casa. Así somos nosotros cuando tratamos de cuestionar la creación de Dios. Nosotros no estamos cuestionando, estamos escudriñando lo que ya ha sido creado. El verso 12 dice, bueno, me van a cuestionar sobre el destino de mis hijos, me van a dar instrucciones respecto a la obra de mis manos. Yo fui quien hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Mis propias manos desplegaron el cielo y yo he dado órdenes a todo su ejército. Y también mi siguiente capítulo, en Isaías 46, en el verso 9, es muy importante este versículo en respecto a la creación. Tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad, dice esta versión.
porque yo soy él, el Aleph, el principio, el Elohim, y no hay otro Elohim, y no hay nadie como yo. Yo predigo el fin desde el principio y desde el comienzo, cosas que no han ocurrido, yo digo. Wow. Mi plan se cumplirá y haré todo lo que me he propuesto. Yo convoqué a Maravilloso. esa ave arrebatadora del oriente, de una tierra distante, el hombre para mi propósito. Entonces, desde el muy principio ya nos está diciendo, yo fui el que creé. Y creo que es muy importante ahí porque entonces hablamos ya de la creación. En solo esa palabra estamos hablando de que Dios crea la Torá, Sí. el texto y sus Las explicaciones, letras. el trono de gloria, su concepto y todo lo que es físico, crea los patriarcas que van a Sí. venir, crea al Israel como el concepto del pueblo importante de Dios, Sí. crea el Bet Hamikdash, su diseño y su templo, que es lo que Sí. va a pasar en el futuro. Y también crea, por supuesto, el nombre del Mesías Ben David, de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, solo en ese principio de la creación. Y por eso, lo decíamos hace unos minutos atrás, tenemos que pausar y entender esto antes de que Dios comience a decir el resto. La tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie. Eso lo podemos leer y es hermoso también porque podemos entrar un poco más en contexto, pero solo en Bereshit bara Elohim Hamasajim, entramos en un contexto donde entendemos de que Dios ya ha creado una gran cantidad de cosas importantes para el resto de la historia que vamos a ver durante este ciclo bíblico de la Torá. Complementando un poco lo que estás mencionando, Camilo, fíjate que es interesante. Muy notar importante. algo. La palabra Barak. En esa palabra de creación, la palabra barak que tú mencionas, es que siempre repito, observen que, bueno, quiero retomar esta parte. La letra Bet, si ustedes la ven, la letra Bet, por favor, quiero que se ubiquen en el alefato hebreo y ubiquen la letra Bet. Es algo así como una C invertida para nosotros. Esa C invertida para nosotros, lo que nos está indicando es que todo lo que hay en el sentido de derecha a izquierda, Sí. es la eternidad, el infinito y más allá, es todo lo que ha sido creado, lo que ha existido por la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces esa sed viene hasta allí, todo esto le pertenece a Dios. Pero si ustedes notan, la letra Bet tiene una lineecita más extensa, la parte inferior es más extensa, Sí. porque esa parte interior o inferior nos representa el mundo, la tierra, Sí. lo que continuará, lo que viene. Por eso es interesante notar que cuando leemos el libro de Bereshit capítulo 1 en cada uno de sus versos, hasta antes de pasar al capítulo 2, realmente más que creación, como lo hemos visto en otros temas o en otros años anteriores, en la medida que estudiamos la Biblia, se creó esto, creó. Sí, exacto. Pero realmente si lo leemos con detenimiento, lo que en el verso 1 nos está narrando es una historia Exacto. de lo que ya había sido creado. Claro. Es lo que quiero que resaltemos. No es que a partir de este momento vino la creación, sino que el Eterno nos está narrando en Bereshit todo lo que ya había sido creado. La palabra Barat, que creó, Bereshit, hay una letra B allí. Recuerden que estábamos mencionando la importancia de las letras en cada una de las palabras que mencionamos. Sí. Y algo que quiero resaltar, solo para mencionarlo, vean este punto tan interesante. La letra Aleph, que es la primera del alefato hebreo, porque realmente Bereshit empieza a partir de la segunda letra, Bet. Sí. Esa letra Aleph aparece en la palabra Bereshit, aparece en la palabra Barat, aparece en la palabra Et, aparece en la palabra Hashmanaim, aparece en la palabra Bet y aparece en la palabra Aretz. ¿Cuántas veces, pastor? En total tenemos 6 veces aparece la letra Aleph. Tremendo. 6 veces El aparece humano. la letra El, Aleph. Y esas 6 veces están representadas de la siguiente manera. En la letra Bereshit, que tiene o aparece mejor en la sola palabra Bereshit 6 veces, en la palabra Barat 3, en la palabra Elohim 5, en la palabra Et 2, en la palabra Ashmaim 5, en la palabra B 3, en la palabra Ares 4. ¿Cuánto nos da ese total? Para volver a retomar esto, 28. O sea, ¿es por qué quiero insistir tanto en esto? Porque nos vuelve a repetir las 28 letras del alefato hebreo. Ahora,
En la palabra barak, Déjame decir algo en la palabra barak, Pastor Roberto, muy interesante. Fíjense que cuando nosotros leemos todo el relato del libro de Berechit, del capítulo 1 de Berechit, nosotros encontramos que el Eterno no dijo lo mismo en el primer día que el segundo. La palabra hacer, ¿verdad? Dijo, hágase y crear son verbos completamente diferentes. Fíjate que el Eterno vuelve a decir la palabra crear hasta el verso 21. Cuando sigan la secuencia de los estudios de Berechit versus creación, van a ver que por qué está esa palabra creación en el verso 21. Y vuelve a decir la palabra creación hasta el verso 27, cuando habla de la creación del hombre. Ahora, la palabra barak tiene 3 letras: Bet, Resh y Aleph. La Bet, acuérdense, es una casa, Resh, primero, y Aleph, que es autoridad. correcto. Cuando el Eterno pronuncia esas palabras, está hablando de un espacio que es primero con su autoridad. Ahora, Pastor Roberto, pero cuando llegamos al verso de Juan 1:1, quiero que vayan allí para que vean la importancia de la palabra barak con Juan 1:1. Ese texto es un texto maravilloso y es un texto que lastimosamente también no tenemos un muy claro sentido al respecto. ¿Por qué? Juan 1:1 todos lo hemos leído y lo conocemos con Dice, suficiente claridad, pero vale la pena que hagamos una claridad allí también. En el principio, en el Bereshit, sí, era el verbo. Aquí la expresión verbo es una expresión sin lugar a dudas traída del griego. claro, Porque los griegos, ellos consideraban que si algo era hecho de tal cosa, formaba un conjunto, pero la palabra logo es lo que ellos realmente indican. logos. El verbo lo toman como en el principio era el logo. Pero aquí vemos que la palabra verbo tiene que ver con la creación. Era con Elohim, y Elohim era Dios, es decir, que era la plenitud. Vemos que el verbo es hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo, esa palabra era con Dios, es una palabra en una traducción Incorrecta. ¿Por Sí. qué? Porque la palabra con significa otro. Vamos a decir, Roberto está enseñando la parashá con la pastora Pili. Son dos. Somos dos. Sí. Pero la expresión correcta es uno, un ejad, la unidad. Por lo tanto, esa expresión de verbo tiene que ver con un ejad, una unidad. Lo pudiéramos decir como en el sentido correcto, y el verbo estaba con el Todopoderoso, es Correcto. más como estaba, era parte de. Sí, Es más, un ejad. no son dos cosas diferentes, No, como lo decíamos muy hace bien. unos minutos atrás. Ajá. No es trinitario, sino que es incluido. Y creo que el ejemplo Pastor, da el ejemplo de la arena. La arena, muy interesante. Sí, dale. El ejemplo de la arena, es decir, porque vea, tú mencionabas en el verso 26, cuando viene la expresión haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cuál es la imagen de Dios? El eterno Elohim no tiene imagen. Entonces, ¿cómo podemos ver una imagen de Dios? ¿Cómo entendemos que nosotros corporalmente somos la imagen de Dios? Realmente la imagen de Dios es la palabra Selem, que lo que significa es luz. Entonces, cuando se habla de la imagen, y tú lo estabas definiendo ahora, y es un punto muy interesante que tenemos que desarrollar en otro momento, hay 3 expresiones en la creación. Aquí en este Berechit tenemos sea y fue, Sí. sea e hizo, sea y organizó. organizó, sí. Entonces, allí lo tendremos que definir esos 3 conceptos. Pero para el ejemplo de la arena que Camilo me menciona, es para que entendamos este contexto. La arena en la playa. Si Sí. visitamos una playa y vemos cómo con frecuencia lo que procuramos hacer en una playa es tomar arena y eventualmente construir un castillo. Sí. Entonces, tomamos la arena y construimos el castillo. Tomamos la arena y le dimos forma. Tomamos la arena y edificamos una obra. Pero el castillo que estamos viendo, la forma que tiene, está constituido ¿de qué? De arena. Es O sea, decir, es parte de la de. esencia. Exacto, es parte de. Correcto, muy bien. Ahora, la palabra dice, allí en Juan 1:13, muy importante, todas las cosas
por él. Y yo quiero que resaltemos él, porque a veces como que cuando se explica a Yeshua se dice, no, él fue creado, pero Juan 1:1 nos está aclarando, en el principio, Berechit, todavía no había dicho creó, dice Berechit, ¿verdad? Todas las cosas por él, o sea, él es Yeshua, fueron hechas, y sin él, ¿sin quién? Sin Yeshua, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando tomamos esta enseñanza de Berechit, nosotros inmediatamente tenemos que aplicarla ¿a quién? A Yeshua. Claro, y es muy importante eso, Sí, Pastora Pili, porque ahí estamos entonces hablando de que para las personas que a lo mejor no nos conocen, nosotros honramos al Mesías. Por favor. Entonces estamos dando claridad en ese contexto muy importante de que nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, el Ben David, y verdaderamente aquí es donde vemos las pruebas de tales. De todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y para sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Sí. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. También se me venía un ejemplo, ahorita estaba aquí viendo las luces que tenemos para el escenario, para el set, y no sé si este ejemplo sea también bueno, en el sentido de que Elohim es la bombilla que está ahí detrás, ese bombillo literal, y la luz resplandeciente que golpea esta pared es la forma de la luz. Correcto. Y por eso entonces, digamos, cuando levantamos un libro o lo que sea, se forma una sombra, Sí. Porque es la sombra de lo que es la luz. Correcto. Es también muy importante. Para no cambiar de tema y entrar un poco más en lo que la pastora Pili también está entrando, creo que es muy importante Proverbios capítulo 8. Leámoslo. Desde que empezamos, Camilo me dijo, Proverbios 8, Sí, Proverbios porque 8. Proverbios capítulo 8, siempre conocemos la frase, el principio de la sabiduría. Correcto, de Proverbios 1:8. Sí, 1:7. el principio de la sabiduría, y por supuesto conocemos que Salomón nos habla de esto, del principio de la sabiduría, tanto que hasta podemos ahorita también leer una parte muy importante. Pero el verso 14, si usted, podemos leerlo, leamos el verso 1. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, 8, verso 1. Verso 1. Es la sabiduría que llama, el entendimiento que levanta su voz. Ella se para en las mayores alturas, por el camino en las encrucijadas, cerca de las puertas de la entrada de la ciudad, de los portones, clama. Me impacta muy importante ahí porque nos dice, cerca de las puertas, estamos hablando de las puertas de la ciudad, la entrada a la ciudad, la puerta siendo él mismo, Yeshua, Bereshit, la puerta. En las encrucijadas, cerca de las puertas a la entrada de la ciudad, en los portones clama. Hombres, a ustedes llamo, mi clamor es para toda la humanidad. Ustedes, ignorantes, aprendan astucia, tontos, instruyan su mente, escuchen que yo hablo cosas nobles. Ahora, leyendo ya esto, estamos entendiendo de que el que está hablando aquí no es Salomón. No. O sea, no está diciendo Salomón, tontos, no. Está hablando que la sabiduría está hablando al hombre. O sea, es literalmente la sabiduría dando su propia voz. Escuchen que yo hablo cosas nobles, la rectitud brota de mis labios. Mi boca expresa la verdad. La iniquidad es aborrecible para mis labios. Todas mis palabras son justas, ninguna de ellas es perversa o torcida. Todas son directas para el inteligente y correctas para quien ha logrado conocimiento. Acepten mi disciplina en vez de la plata, mi conocimiento en vez de oro selecto, porque la sabiduría es mejor que los rubíes, no hay bien que la iguale. Ahora, escuche que ahí ya se introduce literalmente la sabiduría. Sí, yo, la sabiduría, habito. Vivo con la prudencia, yo logro conocimiento y previsión. Ahora, respetar a Yahweh es odiar el mal, yo odio el orgullo, la arrogancia, el camino malo y la duplicidad en el habla. Aquí es donde comienza lo más hermoso de este capítulo. Quería leer el principio para que veamos el cambio tan drástico, pastores, que hay acá.
Míos son el consejo y la destreza. Yo soy el entendimiento, el valor es mío. Tremendo. Por mí reinan los reyes y los gobernantes, decretan leyes justas. Por mí gobiernan los príncipes, los grandes y todos los jueces justos. A los que me aman, los amo, y los que me buscan, me encuentran. Las riquezas y el honor me pertenecen, la riqueza duradera y el éxito. Aquí no está hablando de Salomón, está hablando de la sabiduría, conociendo, por supuesto, que es el Aleph. Sí. Mi fruto es mejor que el oro, oro fino, y mi producto mejor que plata selecta. Yo ando por el camino de la rectitud en las sendas de la justicia. Wow. Yo le otorgo riquezas a los que me aman, llenaré su tesorería. Yahweh, escucha, aquí ya entendamos en lo más profundo. Yahweh me produjo al principio de su camino como la primera de sus obras de antaño. Tremenda palabra. Ahí es muy importante entender que está hablando, entendamos esto. Aquí está hablando del verbo, Sí. que es la Torá. Sí. O sea, sí estamos hablando de Yeshua, por supuesto, porque La Torá conocemos viva. que la Torá viva es Viviente. Yeshua, Correcto. pero aquí está hablando de la Torá, que por supuesto entendemos que la Torá Las es letras del alefato. Yeshua. Entonces dice, Yahweh me produjo al principio de su camino como la primera de sus obras de antemano. Está hablando de la Torá viva, la Torá antes del principio, por eso decíamos las cosas que fueron creadas antes del principio. En el pasado distante fui formada al principio, en el origen de la tierra. No había abismo cuando fui producida, ningún manantial rico en agua. Antes de que se fundaran los montes, antes de las colinas, nací yo. Él no había hecho todavía la tierra y los campos, lo que decía el pastor Roberto, Sí. ni los primeros terrenos del barro del mundo. Yo estaba allí cuando Él puso el cielo en su lugar, cuando fijó el horizonte sobre el abismo. Organizó. Muy bien. Perdón, ¿qué? Sí, organizó. Fue lo que estábamos Sí, mencionando hace un organizó momento. sobre el abismo, cuando afirmó el cielo arriba y brotaron las fuentes del abismo, que hablamos en Génesis, habla acerca de que las fuentes del abismo fueron rotas. Cuando le asignó sus límites al mar para que sus aguas nunca transgredieran su mandato. Estamos hablando literalmente de Génesis capítulo 1:1. Cuando fijó los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él como arquitecto, una fuente de deleite cada día, gozándome delante de él todo el tiempo, gozándome en su mundo habitado, deleitándome con la humanidad. Ahora, hijos, escúchenme, felices son los que guardan mis caminos. Háganle caso a la disciplina y gánense sabios, no la desprecien. Feliz el que me escucha y el que viene temprano a mis puertas cada día, que espera tras mi puerta. La Aleph ahí, ¿no? Tremendo. Porque el que me encuentra la vida y obtiene favor de Yahweh. Pero el que me pierde se destruye a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. O sea, Tremenda palabra. literalmente la Torah viviente, Yeshua, desde el principio de la sabiduría. Correcto. Y fíjate, ahora que estás mencionando esto, una pequeña colación a lo que maravilloso. Gracias por insistirnos con Proverbios 8. Definitivamente no lo habíamos leído Tan profundamente. tan claramente como entendiéndolo desde el punto de vista de Bereshit. Exacto. Ahora, observen que estas tres palabras, Bereshit bara Elohim, estas tres palabras, a su vez, las primeras letras de cada una de estas palabras en el hebreo son Tav, Aleph y Men. Ahora, ¿qué son Tav, Aleph y Men? En el orden es Aleph, Men, Tav, de derecha a izquierda. Aleph, Men, Tav. La letra Aleph vale 1, la letra Men vale 40 y la letra Tav vale 50. ¿Cuánto es eso, pastor? Eso nos da un valor de 91. Y Emet. es la palabra Emet, verdad. Es decir, todo lo creado en Bereshit es verdad. Exacto. Emet. Es 91, pero haciendo la gematría reducida de 91, 10. 9 más 1, 10. 10. ¿Qué son 10? Los 10 mandamientos. Y recordemos lo que ya habíamos enseñado en un parachá final,
Cuando hablamos de las 28 letras, recordemos que tenemos las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 falanges en mi mano izquierda, 14 falanges en mi mano derecha. 28 14 y letras. 14, el total tenemos 28. Pero ¿qué tenemos aquí? 5 y 5. Cuando decimos 5 y 5, tenemos 2 tablas. 5 mandamientos. Yod, Hei, Bad, Hei. Sí. Yo vale 10. Hei, Hei vale 5. 5. Bad vale 6 y Hei vale 5. ¿Qué significa esto? Yod, Hei, Bad, Hei, el nombre del Eterno, significa yo entrego 10 mandamientos, Yod, 10, 5 mandamientos, Hei, Con el que hombre, tienen que ver con Dios, Dios, y 5 con el Bad, hombre. que es la conexión, la que une los otros 5, que son los mandamientos del hombre para con el hombre. Ahí Maravilloso. está Yod, Hei, Bad, Hei, ahí está el 91 Emet, ahí está el Ejad, ahí está la verdad, ahí está el Bereshit, ahí está todo lo creado. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y cuándo lo organizó? En ese texto que acabas de leer, Camilo, de verdad, maravilloso entender cómo el Eterno dice, organizó los planetas, organizó el mar, que no se saliera de su límite. Todo está tan absolutamente creado, Bueno, claro y establecido. Tenemos entonces, recapitulemos, porque como hablamos tanto del Bereshit en varios aspectos, entonces Apasionante. volvemos y recapitulamos. Tenemos la palabra Bereshit con 7 letras del alefato hebreo. Tenemos la revelación de Yeshua HaMashiach en Bereshit, ¿verdad? Tenemos ahora también la palabra creó con el verbo barak, para entender que creó y que Yeshua no es creado, que lo entendemos por la palabra de Adonai, que no fue creado, que existía antes de la palabra barak, ya existía. Y ahora hablemos un momento, a ver cuánto nos queda de tiempo, Camilo Alfaro. 9 minutos. 9 minutos, hablemos de las otras palabras, porque estamos tocando la frase, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces vamos a la tercera palabra, es la palabra Elohim o Elohim, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos Dios. A ver si en el español es igual al hebreo. Porque la palabra en el español es Dios, pero en el hebreo es totalmente diferente. Sí, Veamos qué dice el pastor. Ese Elohim ahí representa plenitud. Sí, a ver, pastor, vayamos a la palabra del Eterno en la carta de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Tomemos esa base para hablar de Elohim. Dice así la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Eterno, ni de nuestro Adón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos. ¿Sigue? Muy claro. Entonces, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Salvador Yeshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por la palabra. Entonces, hablar de Elohim, Pastor Roberto, es entrar en una excelente traducción bíblica, pastor. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos han tomado la palabra de Dios, o sea, todo le llamamos Dios, ¿verdad? En el argot normal es Dios, o God, ¿verdad? Pero resulta que para el capítulo 1 de Bereshit, nosotros no podemos llamar Dios. Tenemos que llamar el nombre correcto que está en el capítulo 1, que es Elohim, que es el Dios creador. Correcto. Y si no tomamos esa base sólida, nosotros no vemos en todo lo que es la expresión de todo el Sefer de Bereshit, Elohim. Solo vamos a ver Elohim en el capítulo 1 de Bereshit. O sea, ahí es donde está reflejado lo que es
creación. O sea, cuando vamos a hablar de crear, estamos hablando de Elohim, de Elohim, ¿verdad? Porque en varias expresiones puede ser dioses. Y eso tenemos que hacerle una auditoría, Camilo Alfaro. Por eso es muy importante. Sabemos que Elohim es un Elohim. Ahí es que hasta los mismos rabinos y la gente que entiende esto, entiende que la palabra Elohim no se puede ni describir. Es tan profunda esa palabra Elohim que hasta las versiones de las traducciones no la traducen. Como decía la pastora, le colocan Dios o God o otras palabras, pero en verdad o Yahweh. Pero en verdad Elohim es mucho más allá de lo que nosotros podamos hasta describir. Eso es hermoso porque entendemos que es más profundo que nuestros propios pensamientos. Con eso dicho, Elohim desde el principio ya nos está dando una profundidad de sus riquezas, de sus pensamientos. Por eso Pablo, cuando está escribiendo, siempre me gusta dar este ejemplo, él para sus cartas y dice, wow, la profundidad y los pensamientos y las bellezas de Dios, porque queda transformado Pablo. Dice, o sea, ¿qué podemos ¿cuál decir profundidad, de esto? sí. De la profundidad de solo el dominio, poder y autoridad. Exactamente esto. Entonces, pero también es muy claro, una vez más, entender que es un Dios, una fe, una palabra, que desde el principio creó. Y ya yo creo que el ejemplo que vimos de la luz y de la arena nos da un poco más de base en el sentido de esto. Y esto es también muy difícil para las personas que a lo mejor están entrando en el tema de la Ejad, de un solo Dios, porque venimos de una fe que nos ha enseñado un Dios trinitario, que viene de una religión basada en el Egipto, en la Babilonia, que se metió adentro de la iglesia. Y si usted le pregunta a una persona normal hoy en día, le van a decir esto. Hay tres, le van a describir como tres, pero en verdad lo que están describiendo son tres dioses. Y por eso los judíos, la tribu de Judá que remanece en Israel, ellos no pueden captar eso, porque Dios mismo les dijo, yo soy un solo Dios. Correcto. Entonces cuando ellos dicen, pues los cristianos tienen tres dioses y eso no está bien. Y es muy importante cambiar este estilo de vida en nosotros y nuestro pensamiento y entender que son esencias, pero son uno. Sí. Uno. La imagen del Eterno es una cosa muy diferente al decir que Yeshua mismo es un solo separado. No, es la imagen del mismo Dios. Y cuando lo entendemos ya ese concepto, entonces no estamos rompiendo ninguna ley o no estamos causando ningún tipo de confusión en lo que verdaderamente Elohim es. Ahora, 2 minutos, muchachos. Bueno, entonces terminemos con esta palabra, pastor, que yo sé que a usted le gusta mucho, porque yo me acuerdo tanto cuando el pastor nos, hace unos 20 años atrás, contaba la experiencia de un pastor muy humilde de una ciudad, de un campo, que le predicó a mucha gente con el Aleph y con el Tap. ¿Te acuerdas? El alfalfa y no sé, otra palabra, no sé. Y la gente se entregó a Yeshua, o a Jesús en ese tiempo, y alguien le vino y le corrigió y le dijo, no, es que no es el alfalfa y... Sí. A ver, pastor, explícanos. Rapidito porque se nos va el tiempo. Bueno, es simplemente para mencionar esto. Lo que tenemos ya claro hasta el momento en nuestro estudio es el principio del Aleph y la Tap. El principio y el fin. Porque en nuestras versiones bíblicas en español aparece el alfa y la omega. Traducido al griego. Traducción del griego, alfa y omega, las primeras letras, primera y última letra. ¿Dónde está eso en Apocalipsis 22, 12 al 13? Entonces, esta es la historia de un pastor que no tenía conocimiento académico, de estudio. Él realmente pero tenía pasión. Enseñaba la palabra y amo la pasión. Por pura revelación. Entonces, un pastor muy intelectual, misionero, viajó y lo encontró allá en algún campo. Y lo escuchó la predicación, y la predicación fue extraordinaria. Al término de cerrar su predicación, este pastor muy humilde hizo un llamado a las personas que querían entregar su corazón al Eterno, y pasaron muchas personas. Vamos a decir 20 personas. Al término de la reunión, el pastor misionero, muy americano, muy teólogo, muy preparado, se acercó y le dijo, has entregado una enseñanza maravillosa, pero déjame decirte, cometiste 20 errores de la homilética, y son de cuidado.
Entonces él le dijo, pero también puedo reconocer que muchas personas vinieron y recibieron del Eterno. Entonces, ¿cuántos recibieron del Eterno? 20. Dijo, por cada error que cometí, uno de ellos hoy fue salvo. Un número 1. Y dijo, sí, pero lo más importante es que tú dijiste que este era el tiempo de la alfalfa y de la hormiga. La hormiga, No es el tiempo de la alfalfa y de la hormiga, es el tiempo de el Aleph y la Tab, o de la alfa y de la omega. Entonces no conocía mucho ni de hebreo No ni importa. de griego, pero tenía Pasión. el poder y la pasión de enseñar y predicar la palabra. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Amén, amén. Bueno, Es un privilegio, Pastor Roberto. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados Shalom. hoy. Suscríbanse al canal de Israel Casa Integral Sí, por favor. para ver el resto de estos estudios que vamos a estar haciendo junto los tres. y estamos en el principio de Berechit, apenas en el verso 1, capítulo 1 de Berechit. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Shalom. Shalom. Ahora con ustedes, tiempo de Estudio Maná.